un tiempo en que la tierra no temía. Las ciudades crecían, los mercados prosperaban, la música llenaba las plazas, pero bajo la superficie algo se estaba pudriendo. La violencia ya no se ocultaba, se celebraba. Los fuertes oprimían, los débiles callaban. La justicia se vendía al mejor postor. La mentira se volvió estrategia. La traición, una herramienta. La sangre, una costumbre. Los hombres dejaron de mirar al cielo y comenzaron a mirarse a sí mismos. Orgullo, ambición, deseos sin límites. La corrupción no era excepción, era cultura. Padres enseñaban dureza, reyes enseñaban dominio, guerreros enseñaban destrucción, y generación tras generación, el corazón humano se endureció. La creación, que había sido buena, ahora gemía. El aire se sentía pesado, las noches más oscuras, el silencio más profundo. Y desde lo alto, Dios observó, no con sorpresa, sino con dolor. La humanidad había llenado la tierra de violencia. No era solo pecado, era decadencia total. El pensamiento constante del hombre era maldad. El mundo estaba perdido, pero entre millones había uno. Señor, Un hombre ten que aún piedad de miraba al cielo. nosotros. Su nombre era Noé. Y mientras el mundo celebraba su propia destrucción, el juicio se acercaba. Ven conmigo, acompáñame a descubrir cómo un hombre salvó la extinción humana por ser el elegido de Dios. En medio de una generación corrompida, había un hombre diferente. Su nombre era Noé. No era rey, no era conquistador, no era sacerdote famoso. Era un hombre común, en un mundo que había dejado de serlo. Mientras la violencia llenaba la tierra, Noé caminaba con Dios. No era perfecto en poder, pero era Señor, íntegro en ten corazón. piedad de nosotros. La Escritura dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Gracia, no por mérito humano, sino por fidelidad. En una generación que miraba hacia abajo, Él miraba hacia el cielo. En una cultura que celebraba el pecado, Él eligió obedecer. Y entonces, Dios habló, no en medio de multitudes, no desde un trono visible, sino directamente al hombre que escuchaba. He decidido el fin de todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia. Noé escuchó palabras que ningún hombre había oído antes. El juicio vendría, las aguas cubrirían la tierra, pero también vendría salvación. Hazte un arca, un mandato claro, preciso, detallado. Noé no preguntó por qué, no exigió explicación, recibió la orden y creyó. Porque la fe verdadera no necesita ver la lluvia para comenzar a construir. Y así, en silencio, comenzó la historia que cambiaría el mundo. Mientras el arca crecía día tras día, también crecía la burla. Los hombres de la ciudad señalaban, reían, levantaban sus copas y gritaban su nombre con desprecio. Anciano loco. ¿Lluvia? Jamás ha llovido así. Noé no respondió. Sus manos estaban llenas de madera, pero su corazón estaba lleno de certeza. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla colocada, una declaración contra la incredulidad del mundo. Ellos celebraban. Él construía. Ellos se burlaban. Él obedecía. Y el cielo comenzaba a oscurecerse. Y cuando el cielo terminó de advertir, la tierra comenzó a responder. No fue un grito, no fue un cuerno, fue un llamado invisible. Desde montañas, desde bosques, desde desiertos y ríos, comenzaron a moverse. Paso firme, ritmo exacto, instinto guiado por una voluntad mayor. Noé no los reunió, Dios los envió, 2 a 2, según su especie. El mundo no entendía lo que veía. Y llegó el día. No hubo aplausos. No hubo despedidas. Solo obediencia. Uno por uno. Cruzaron el umbral. Noé fue el último en mirar hacia atrás. No buscaba venganza. No buscaba razón. Solo cumplía el mandato. Detrás de él quedaba el mundo conocido. Delante,
la promesa invisible. Y así, la puerta quedó abierta por última vez. Y entonces, después de 40 días y 40 noches, el cielo guardó silencio. La lluvia, que había caído sin misericordia, finalmente se detuvo. Las aguas que cubrieron montañas, ciudades y toda forma de vida, comenzaron lentamente a retirarse. El mundo que una vez existió, ya no estaba. Dentro del arca, todo era silencio. Noé observaba la oscuridad con ojos cansados, pero firmes. Había obedecido. Había creído, cuando nadie más lo hizo. Y ahora, solo quedaba esperar. El arca, que había flotado sin rumbo sobre el abismo, comenzó a detenerse. Por primera vez en meses, algo había cambiado. El movimiento cesó. Debajo de ellos, había tierra. Noé esperó. No se apresuró, porque el tiempo de Dios nunca llega tarde, ni temprano. Cuando finalmente abrió la ventana, el aire del nuevo mundo entró por primera vez. Era diferente, silencioso, vacío. Entonces, envió una paloma. La pequeña criatura desapareció en el horizonte, sobre un mundo desconocido. No regresó ese día, pero cuando la envió nuevamente, volvió. En su pico, llevaba una rama, una señal. La vida aún existía. El juicio había terminado. Entonces, el día llegó. La puerta del arca se abrió lentamente. La luz tocó el rostro de Noé. Era la primera vez que veía el mundo. Después del fin, descendió, con pasos lentos. Sus pies tocaron la tierra firme. La tierra estaba húmeda, silenciosa, nueva. Detrás de él, los animales comenzaron a salir. Uno por uno. Los elefantes, los caballos, las aves que se elevaron hacia el cielo. La vida regresaba. El mundo comenzaba otra vez. Noé miró el horizonte. Todo lo que había existido antes había desaparecido. Pero él seguía allí, porque había creído, porque había obedecido. Y entonces, ocurrió. En los cielos, apareció una señal. Un arco de luz, atravesando las nubes. Un pacto eterno. Una promesa divina. Nunca más, las aguas destruirían toda la tierra. Noé contempló el arco iris, en silencio. No como un sobreviviente, sino como el comienzo. El comienzo de un nuevo mundo. El comienzo de una nueva humanidad. Y desde ese momento, la historia continuó.